días. Os damos las gracias desde Espacio Madrid por acompañarnos una tarde más, en primer lugar. Y bueno, quiero agradecer también la compañía la compañía de Ana, mi compañera Ana Branco, que ahora os comento, va a intervenir un momentito antes de Natalia. Y de Natalia, que es la persona que nos va a contar toda la información que hemos estado un poquito hablando antes y me parece que va a ser bastante interesante y que seguro que tenéis muchas ganas de escucharla. Os comento, nosotros vamos a grabar, como en todas las ocasiones anteriores, los webinars, vamos a grabarlo para poder colgarlo luego en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Entonces, aquellos que no queráis salir o que no queráis que se vea vuestra imagen, os sugiero que os apaguéis la cámara, así como los micros. Mientras no estéis interviniendo, os pido también que apaguéis los micros para que no haya no tener ruidos de fondo e interrumpir a las personas que están hablando. No voy a hablar más porque no estáis aquí para escucharme a mí, siempre lo digo. Entonces voy a dar paso a Ana, que es mi compañera, la responsable del Servicio de Asesoría Jurídica de Aspace Madrid, que os va a contar muy brevemente en qué consiste el servicio para que sepáis que está en funcionamiento hace relativamente poco y que podéis contactar con nosotros en cualquier momento para las diferentes cuestiones que os va a contar Ana. Cuando quieras, Ana. Gracias, Marisa. Buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve porque realmente Natalia tiene muchísimas cosas que aportar y que contarnos. Solamente comentaros cómo funciona nuestro servicio de asesoría jurídica. Nosotros actuamos en 3 áreas, lo que es el asesoramiento, lo que son las consultas jurídicas, digamos, y que tienen 5 temáticas de asesoramiento, que son las medidas de apoyo a personas con parálisis cerebral o sus familiares o profesionales de entidades que prestan servicios a personas con parálisis cerebral o discapacidades afines, temáticas de patrimonio protegido, herencias y testamentos, situaciones de discriminación o de abuso o violencia. Y tenemos otra, digamos, categoría de consultas que tienen que ver con dudas o cuestiones que puedan tener que estén relacionadas con la situación de discapacidad, como prestaciones sociales, perdón, resoluciones administrativas, etcétera. O sea, estamos, digamos que, abiertos a otras cuestiones, además de las temáticas indicadas, que iremos valorar en cada situación y ver si desde el servicio de asesoría de Aspace Madrid podemos dar respuesta o si esa situación es más indicada que sea derivada a un servicio específico. Además del asesoramiento, también tenemos actuación a nivel de incidencia política en lo que son aportaciones legales en proyectos normativos en tramitación y a nivel de representación de las personas con parálisis cerebral u otras discapacidades afines en foros y grupos de trabajo. Además, también trabajamos a nivel de información y formación, como serían sesiones de información o creación de informes y folletos divulgativos, otros documentos con información relevante a respecto de derechos y su ejercicio. ¿Quién puede solicitar este servicio? Pues el servicio está pensado para personas con parálisis cerebral y sus familiares y los profesionales de atendimiento a estas personas. Digamos que el criterio de admisión es el tema, que la consulta esté incluida en una de estas temáticas que yo he indicado. Deciros solamente que el servicio se hace la solicitud mediante o las trabajadoras sociales de las entidades o directamente por el Correo General de Aspace Madrid, que es aspacemadrid@aspacemadrid.org. Comentaros finalmente que
este servicio consiste en lo que se refiere al asesoramiento en una orientación y no incluye servicios de asistencia jurídica directa como asistencia a juicio o constitución de abogado o procurador. Y finalmente, que el servicio es totalmente gratuito y confidencial conforme a la política de protección de datos. Y cualquier cosa que necesitáis, tenéis el contacto. Y ya doy paso a Natalia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana. Efectivamente, ahora ya vamos a empezar, vamos a ir al turno y comenzamos. Le doy la palabra a Natalia Velilla Antolín, que es magistrada de familia y apoyo a la discapacidad de Móstoles y madre de Victoria, que es una niña con parálisis cerebral. Me ha indicado que la exposición que va a ser relativamente corta, como para poneros un poco en contexto, y que prefiere que las preguntas las podáis formalizar al final. Así que si durante la exposición tenéis alguna duda concreta que os surja, por favor os la apuntáis y se las hacemos todas al final. Cuando quieras, Natalia. Pues hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta charla. Como madre de persona con discapacidad, me pongo en situación de todos los padres que no tienen formación jurídica, y la verdad es que fue lo que me llevó un poco también a proponer a Tempaces, el Colegio de Cava Victoria, pues la posibilidad de dar una charla ya más extendida a Espacio Madrid, porque yo creo que este tema nos interesa a todos los que tenemos una persona con discapacidad en nuestra familia, y especialmente a los padres de personas con discapacidad, y más especialmente aún a los padres de personas con parálisis cerebral, que, como sabéis, es una de las discapacidades con mayores implicaciones en cuanto desde el punto de vista sobre todo psíquico y, bueno, y físico y sensorial, pero sobre todo psíquico, que es al que se refiere la Ley de Discapacidad 8/2021, que es la que ha venido a dar la vuelta como un calcetín totalmente a la realidad. Os voy a dar una charla para que, si hay algo que no entendáis, luego al final de la charla me podréis preguntar. Mi intención no es hablar desde un punto de vista jurídico para gente que entienda de derechos, sino todo lo contrario. Yo quiero explicar lo que ha pasado con esta ley, en qué nos puede afectar y cómo tenemos más o menos que orientarnos. Tengo que deciros en primer lugar que para los juristas, para la gente que nos dedicamos al derecho y que hemos estudiado la carrera de derecho, esta ley 8/2021 ha supuesto un grave e importante cambio. O sea, no estamos hablando de una ley cosmética o una ley que haya producido alguna modificación menor de denominación. En vez de decir minusválido persona con discapacidad o discapacitado persona con discapacidad, no es solo eso, que también, sino que ha producido un cambio de base. Nosotros hemos crecido todos en una sociedad en la que había, digamos, menores, mayores de edad, y de entre los mayores de edad, personas que no podían decidir por sí mismas, ¿no? Que eran todas personas con discapacidad. Bien, pues la ley ha eliminado esta diferenciación. Para la ley, para el legislador, solamente hay dos tipos de personas: los menores de edad y los mayores de edad. Los menores de edad no pueden actuar por sí mismos, necesitan la patria potestad de sus progenitores o la tutela de sus tutores, pero las personas mayores de edad, por definición, todas son capaces para el derecho. Esto, que quienes convivimos con personas como nuestros hijos y nuestros familiares nos parece una barbaridad, es lo que hay. O sea, es la realidad jurídica que se nos presenta. Por tanto, por defecto, todas las personas cuando cumplen los 18 años, tengan o no tengan discapacidad, son capaces de obrar en el mundo jurídico, son capaces de manejarse en el mundo jurídico. Esto significa que las personas con discapacidad psíquica, no voy a rechazar las que solamente tienen discapacidad sensorial o discapacidad física, pero tienen perfectamente conservadas sus capacidades mentales, en cuyo caso esas personas no estarían dentro de esta modificación a la que me voy a referir, sino que me voy a referir exclusivamente a las personas con discapacidad psíquica, bien porque tengan una patología como la de nuestros hijos, o bien porque se trate de otro tipo de patología, pues, como por ejemplo un Alzheimer o una esquizofrenia que haya producido daño neuronal, etcétera. O sea, hay otras tantas patologías que también son con discapacidad psíquica. Estas personas, sin embargo, claro, no pueden funcionar en el mundo jurídico, no pueden comprar una casa, no pueden ir al banco y abrir una cuenta corriente, no pueden firmar un contrato. Por tanto, el legislador ha venido a decir que, si bien tienen capacidad de obrar, pueden contar con apoyos para complementar
esa capacidad de obrar cuando no la pueden ejercer por sí mismos. Esto, a ver, yo como madre, no como jurista, digo, o como madre y luego jurista, me parece digamos, una trampa. Todos sabemos que hay personas que nunca van a ser capaces de expresar su voluntad porque no la han podido conformar. Hay muchas personas que jamás han podido conformar una voluntad porque ni siquiera son conscientes de el día, la noche, lo malo, lo bueno o conceptos, digamos, abstractos, por lo cual esta ficción que realiza el legislador se cae por su propio peso con muchísimos casos de personas con una grave discapacidad psíquica. Pero bueno, no nos ha dejado abandonados a nuestra suerte en ese sentido el legislador y establece la posibilidad de que se determinen apoyos legales o judiciales. Bien, pues si antes, cuando teníamos un hijo con discapacidad, podíamos acudir al juzgado a solicitar, cuando cumplía los 18 años, su incapacitación o bien la determinación de su capacidad de obrar y que le nombrasen o bien una prórroga de la patria potestad o rehabilitación de la patria potestad, es decir, que los padres siguiésemos siendo padres como si fuese menor de edad más allá de los 18 años, o cuando no estaban estos padres, un hermano, un abuelo o un familiar fuera su tutor, actualmente esto ya no se puede hacer. Ya no se puede ir al juzgado a solicitar que se rehabilite la patria potestad. Nuestros hijos, cuando alcancen los 18 años, ya no quedan bajo nuestra patria potestad, bajo ningún concepto. Los padres nos convertimos como si fuésemos una persona extraña. Es decir, podremos llegar a ser un apoyo de nuestros hijos, pero no diferente al que podíamos ser de nuestro marido o nuestra mujer o de un hermano que tuviese una discapacidad psíquica. Es decir, no existe esa diferenciación que había antes entre prórroga de la patria potestad y rehabilitación de la patria potestad y el resto de medidas. Ahora partimos de una base de igualdad jurídica, sin perjuicio de que, claro, el juez nombre a los progenitores antes que a cualquier otra persona, pero eso es otra cosa distinta. ¿Y qué es lo que podemos hacer con un hijo con una gran discapacidad y que tiene, por tanto, una capacidad de obrar que no puede conformar porque no puede tener esa conciencia de la realidad, no puede actuar por sí mismo? Pues podemos hacer dos cosas, o no hacer nada o acudir al juez a que determine unas medidas legales. No hacer nada, que parece sorprendente, es lo que el legislador con carácter general pretende. Ahora mismo ahora está muy de moda la palabra empoderar, vamos a decir que ha reforzado la figura del guardador de hecho, que el guardador de hecho, como su nombre indica, es la persona que convive con una persona con discapacidad o con un menor cuando es un menor. Es decir, el guardador de hecho es la persona que se encarga de atender a que esa persona esté alimentada, de comprarle ropa, de estar con esa persona, de proveerle su bienestar físico, sanitario y jurídico. No necesariamente tiene por qué ser un padre, puede ser un familiar o alguien, o en el caso de nuestros hijos no, pero bueno, puede ser un cónyuge, por ejemplo, ¿no? La persona que convive con esa persona o no convive, pero está siempre encima de esa persona, ayudándole a realizar sus actividades cotidianas. Bueno, el legislador ha pretendido que el guardador de hecho sea la figura general. Por tanto, si convivimos con nuestro hijo con discapacidad en casa, ya está cubierto por la figura del guardador de hecho que somos nosotros, las personas que convivimos con ese menor. ¿Y qué puede hacer el guardador de hecho? Insisto, no hay ninguna resolución judicial que te designe como guardador de hecho. No hay nada que diga que tú eres el guardador de hecho. Lo que pasa es que en el caso de los progenitores de personas con discapacidad lo tenemos muy fácil de acreditar ante cualquier organismo, porque estamos empadronados en la misma vivienda, tenemos un libro de familia y esa persona claramente tiene un certificado de minusvalía, por lo cual no hay que acreditar mucho más para que entiendan que la persona que convive con esa persona es el guardador de hecho. O si le tenemos una residencia, por ejemplo, la persona que se encarga de estar en contacto con la residencia, pagarla, hablar con los profesionales y además que es el padre, pues lo tenemos bastante más fácil. Es más complicado cuando no hay esta relación de parentesco de padre e hijo, por ejemplo, cuando se trata de un hermano o se trata de un hijo respecto de sus padres, ahí es un poquito más complicado de determinar la guarda de hecho, pero en nuestro caso lo tenemos muy fácil. ¿Y qué puede hacer el guardador de hecho? Pues puede hacer todo. Es decir, el legislador ha establecido que todas aquellas cuestiones que sean beneficiosas para él, para la persona con discapacidad, pueden ser realizadas por el guardador de hecho en su nombre. Y aquí tenemos un problema, que todavía está en ciernes la ley y todavía las organizaciones, organismos, entidades financieras, etcétera, no han asumido todavía
que el guardador de hecho pueda actuar en nombre de la persona con discapacidad. Yo supongo que todo esto irá con rodaje y cada vez será más sencillo. Pero, por ejemplo, si tenemos una cuenta corriente a nombre de nuestro hijo menor de edad en la que somos autorizados o cotitulares, no hay que hacer nada. Automáticamente se sigue operando con esa cuenta. Si tenemos que pedir, por ejemplo, una subvención, una beca o una pensión contributiva o no contributiva en beneficio de nuestro hijo con discapacidad, lo podemos hacer en su nombre sin necesidad de que un juez nos lo autorice, porque se trata de una solicitud en beneficio de la persona con discapacidad. ¿Cuándo el guardador de hecho no puede actuar en nombre de su hijo con discapacidad? En aquellos supuestos en los que la ley obliga a pedir autorización judicial. Por ejemplo, a disponer de cuentas corrientes a nombre exclusivamente de nuestro hijo con discapacidad en el que no éramos autorizados o no éramos cotitulares, lo cual no suele suceder en nuestro caso. Pero, por ejemplo, si nos pasa con nuestro cónyuge o con un hermano que tenía su cuenta corriente y no éramos autorizados ni éramos cotitulares y de repente se convierte en una persona con discapacidad que no puede valerse por sí misma, en ese caso sí que tendríamos que ir al juez para decirle, mire, yo soy su guardador o guardadora de hecho porque soy la persona que se encarga de mi hermano o se encarga de mi familiar y necesito disponer de este dinero pues, para pagar la residencia, para pagar una terapia o para lo que sea. Entonces, en ese caso sí que hay que ir a un procedimiento ante el juez. Por ejemplo, también, cuando tenemos que ir a pedir autorización al juez como guardador de hecho, pues en la venta de un inmueble, en la aceptación de una herencia, en cuestiones, por así decirlo, o en presentar, por ejemplo, una demanda judicial en nombre de nuestro hijo, pues porque ha tenido a lo mejor tenemos un piso alquilado, por ejemplo, que el titular es nuestro hijo y resulta que la persona que está viviendo en esa casa no paga la renta, para instar una acción de desahucio tendremos que irnos entonces a solicitar autorización judicial para esto. Es decir, para aquellas actividades que pudieran dañar el patrimonio de nuestro hijo, sí que tenemos que pedir autorización judicial. Es un procedimiento del que luego hablaré. Entonces, ¿qué sucede? ¿No podemos pedir apoyos al juez? ¿No podemos pedir que nos nombre un apoyo legal? Pues claro que se puede. También podemos ir a solicitar apoyos legales. Ya os he dicho que el guardador de hecho no es un apoyo judicial, es un apoyo natural. Es un apoyo que se da por la mera convivencia y por la mera cuidar a nuestro hijo. Pero también podemos pedir un apoyo judicial. Y el apoyo judicial es la curatela. Solamente existe la curatela. La curatela que se divide en representativa y asistencial. La diferencia entre representativa y asistencial es que la representativa viene a sustituir la voluntad de la persona con discapacidad, era lo que antiguamente se llamaban los tutores, y la curatela asistencial no sustituye la voluntad de la persona con discapacidad, sino que la complementa. En aquellos hijos nuestros que tengan cierta capacidad de discernimiento, cierta capacidad de entender cuestiones de su mundo cotidiano, como por ejemplo, si querer residir en un lugar, si querer recibir determinado tratamiento médico, si disponer del dinero para hacer determinadas cosas, en aquellos que conserven cierta capacidad de decisión, se les podrá nombrar un curador asistencial, que lo que hace es complementar esa voluntad. Y complementar significa que no se puede hacer nada en contra de la voluntad de la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad se niega, el curador asistencial no podrá consentir en su nombre. Si la persona con discapacidad quiere hacer una determinada cosa, también sin la voluntad del curador asistencial no se puede hacer. Es decir, se necesita la confluencia de ambas voluntades para que un acto jurídico se realice. Lo lógico en personas con parálisis cerebral con graves afectaciones psíquicas es solicitar la curatela representativa, que era lo que antiguamente era ser tutor o ser patria potestad prorrogada o patria potestad rehabilitada. Y en este caso el funcionamiento es muy similar al de la antigua tutela. ¿Qué pasa? Que para solicitar digamos, un apoyo judicial, curatela, no siempre te la van a conceder, que es lo que se estaba intentando decir al principio. Como ahora la figura básica es la de la guarda de hecho, si el Ministerio Fiscal, que es la persona que interviene también en estos procedimientos, o el juez, consideran que la persona con discapacidad, nuestro hijo, está suficientemente atendido por la guarda de hecho, no van a acordar esa medida judicial. De hecho, hay instrucciones de Fiscalía para informar negativamente en estos casos. ¿Cuándo se va a conceder entonces? Pues cuando la guarda de hecho no está suficientemente determinada, por ejemplo, cuando exista nuestro hijo con discapacidad, nosotros estamos divorciados y no tenemos una buena relación con el otro progenitor, en ese caso la guarda de hecho no está determinada, porque ya esa persona no está bajo la patria potestad de nadie.
Una vez que cumple los 18 años, por mucho que conviva con su madre o con su padre, la patria potestad ha desaparecido y de repente esa sentencia judicial que otorgaba la guarda y custodia a uno de los progenitores desaparece. Por tanto, en esos casos habrá que acudir al juez para solicitar que nombre a uno de los dos como curador representativo o a los dos, en el caso de que se lleven bien, para poder realizar cosas en nombre del hijo. ¿Cuándo más se va a nombrar un curador representativo o un curador asistencial? Cuando, pese a haber una guarda de hecho clara, el patrimonio de la persona con discapacidad es complicado e implicaría al guardador de hecho estar permanentemente yendo al juzgado a pedir autorizaciones. En esos casos, por ejemplo, sí que te van a conceder la posibilidad de una guarda de una curatela representativa, cuando por ejemplo tiene bienes en la persona con discapacidad que vas a tener que administrar, que vas a tener que enajenar, que vas a tener que realizar cosas con ellos. Entonces, esto sí que entonces se puede llegar a informar favorablemente. Mi consejo es intentar siempre la curatela con hijos como los nuestros. Si estuviese dando una charla para personas con trastorno de espectro autista o para personas con síndrome de Down, no diría lo mismo, porque ahí digamos que hay una mayor autonomía en muchos casos, aunque no todos son iguales. Sí que hay gente que puede tener cierta capacidad a lo mejor de moverse por sí misma, de realizar determinadas, pero las personas con parálisis cerebral, salvo excepciones, normalmente sí que requieren de muchos más apoyos que una persona con otro tipo de discapacidad. Yo en este caso intentaría en todo caso la curatela, y para que te la concedan hay que demostrar que la guarda de hecho es insuficiente, porque bien tenga muchas acciones jurídicas que realizar en nombre del hijo, o bien porque convenzas al juez de que vas a estar permanentemente en el juzgado solicitando autorizaciones. Para esto ya es un truco que se tendrá que determinar. ¿Cómo funciona la curatela en estos casos? Pues la curatela funciona como funcionaba antes la tutela, no es muy diferente. El juez, por sentencia o por auto, determina que esa persona necesita apoyos judiciales y nombra un curador representativo o dos curadores representativos o un curador mixto representativo asistencial o un curador asistencial. Eso ya depende de las características de la persona. Para eso el juez tiene que entrevistarse con la persona con discapacidad, que se ha sometido a un examen por el médico forense, escuchar a los parientes y el juez determinar qué tipo de apoyo necesita esa persona. Que ya digo que no es que sea sota, caballo y rey, sino que pueden ser un poco para algunas cosas como curador representativo, para otras cosas como curador asistencial y para otras autónomo totalmente, por ejemplo. O todo curador representativo, todo curador asistencial. O sea que eso dependerá de cada caso concreto, le hacen un traje a medida. Por sentencia o por auto se determina que esa persona tiene que ser el curador, esa persona tiene que aceptar el cargo y a partir de ahí luego viene un seguimiento de esa curatela. Pues tendrás que rendir cuentas anuales de lo que has hecho con el patrimonio de la persona, tienes que aceptar el cargo, tienes que hacer un inventario y avalúo de bienes inicial. Otra de las novedades que tiene la ley, que antes no existía, es que aun cuando consigas un apoyo judicial, un apoyo por curatela representativa o asistencial, cada X tiempo se tienen que volver a revisar las medidas. Antiguamente, por sentencia, se declaraba la incapacitación de una persona y se le nombraba un curador, un tutor o un curador, y ya se quedaba para siempre con esa sentencia, no había una modificación. Ahora, sin embargo, la ley obliga a revisar todas las sentencias que se dicten. El juez tiene que decir en su sentencia cada cuánto tiempo quiere que se revise el caso. Puede ser desde 1 año hasta un máximo de 6 años. En los casos como los de nuestros hijos, con una patología invalidante lo suficientemente clara y que además no tiene posibilidad de mejorar, sobre todo cuando son adultos, pues en estos casos el juez lo que va a decir es que sea cada 6 años, es lo más normal. ¿Qué pasa con los que ya han sido incapacitados? Es decir, algunos de los que me estáis oyendo probablemente tendréis hijos con discapacidad que ya son mayores de edad y de los cuales sois los progenitores, es decir, se ha prorrogado vuestra patria potestad o se ha rehabilitado vuestra patria potestad e incluso puede que alguno de vosotros seáis tutores de una persona con parálisis cerebral, es decir, una persona ya mayor de edad. Bueno, pues de momento esas sentencias siguen funcionando, es decir, la ley no ha extinguido esas sentencias siguen funcionando de la misma manera que han funcionado hasta ahora. Se sigue actuando en nombre del menor, en nombre del hijo o en nombre del familiar, y igual seguís teniendo que pedir autorización al juez para las mismas cosas que os acabo de contar, pues para enajenación de bienes inmuebles, para rechazar una herencia o aceptar una herencia, para determinadas cosas tendréis que pedir autorización al juez.
no, para aceptar una herencia, no, perdón, para rechazar una herencia en ese caso. Pero, ¿qué pasa? Que en el plazo máximo de 3 años, desde la entrada en vigor, Fiscalía va a revisar todas las sentencias de incapacitación. Quien quiera revisarla también de manera voluntaria, es decir, algunos de vosotros a lo mejor queréis revisarla por vuestra cuenta, sin necesidad de esperar a la Fiscalía, se pueden pedir desde ya la revisión de esas sentencias. Las revisiones que va a efectuarse de oficio por parte de Fiscalía o las que se efectúen por las personas que son tutoras o progenitores prorrogados de las personas con discapacidad a partir de ahora consisten en un expediente en el que se vuelve otra vez a revisar todo, se vuelve otra vez a examinar a la persona, se vuelve a pedir un informe de médico forense y, por tanto, el juez volverá a designar los apoyos con la designación nueva, es decir, curador representativo en el caso de que sean tutores o que sean padres con la prórroga de potestad o curadores asistenciales. Es decir, eso también puede darse la situación de que el juez determine que, como está bien sometido a guarda de hecho, no sea necesario este apoyo. Ese es el riesgo al que os podéis enfrentar. Eso para empezar. Si nuestro hijo está a punto de cumplir los 18 años, mi consejo es no hacer nada de momento. Yo me esperaría un poco a ver cómo se va, digamos, asentando esta ley en la que hay muchas lagunas y en la que todavía hay mucho desconocimiento por parte de los operadores jurídicos, salvo que tengáis un patrimonio complicado o tengáis que hacer determinadas cosas inmediatamente para todas esas cuestiones. Hay cosas que están en nebulosa, como por ejemplo las intervenciones quirúrgicas. La ley de autonomía del paciente no ha sido modificada por esta ley y teóricamente la persona que no tiene una incapacitación judicial, pues sí que es verdad que el artículo 9, creo que es 3, permite el consentimiento por representación, es decir, de los familiares de la persona que no puede prestar consentimiento por sí misma. Es decir, que ya los médicos en su día, sin necesidad de sentencia judicial, ya podían determinar ellos mismos que alguien que no puede prestar su consentimiento lo tienen que prestar sus progenitores. Por tanto, con la guarda de hecho y con la relación de parentesco es suficiente para que podáis vosotros autorizar tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, por lo cual tampoco esa sería una necesidad imperiosa de solicitar medidas. Ese es mi consejo, esperar un poco. Ya luego con el tiempo, si veis que las cosas se van estabilizando, quizás a lo mejor sería conveniente, por comodidad práctica, el solicitar que os nombren como curadores representativos de vuestros hijos, porque va a ser muchísimo más sencillo siempre acudir con una resolución judicial diciendo que eres el curador para hacer cualquier cosa que tener que ir permanentemente al juez a solicitar autorizaciones por estas cuestiones de, pues eso, como os digo, de disponer de cuentas bancarias o hacer algún tipo de venta. Y esto es básicamente lo que se ha cambiado la ley. Hay muchas otras cosas de las que hablar, que si queréis hablamos en el turno de preguntas, como por ejemplo la cuestión relacionada con qué hacemos en testamento. Pues en testamento se puede dejar, los progenitores podemos dejar indicado quién nos gustaría que fuese el apoyo judicial de la persona con discapacidad. Y el juez lo podrá tener en cuenta como antes tenía en cuenta cuando se designaba un tutor. Es decir, nosotros por decir en testamento que queríamos que nuestro hijo fuese tutelado por una persona, eso no operaba de forma automática. El juez igualmente tenía que establecer la idoneidad de ese tutor, pues ahora va a pasar lo mismo. No es distinto. Entonces, en el caso de que os quedéis, que vuestro hijo se quede desprotegido por vuestro fallecimiento, el juez sí me podrá tener en cuenta que lo habéis puesto en el testamento, por ejemplo. Y creo que... Vamos a ver. Y creo que así de lo más importante, bueno, y poco más, también podéis establecer en testamento para un futuro la obligación de legado de alimentos para las personas que por ejemplo, que se queden, si tiene más hermanos, pues establecer un legado de alimentos para alimentar a vuestro hijo con discapacidad, se puede mejorar a las personas con discapacidad, pero digamos que eso no ha cambiado demasiado, eso sigue siendo exactamente lo mismo porque la discapacidad sigue existiendo como entidad jurídica y no se ha cambiado mucho más. Y básicamente esta es la exposición de lo que ha cambiado en la ley. Como resumen, nada que ver con la situación anterior, las sentencias ya dictadas mantienen su vigencia hasta que en un plazo máximo de 3 años sean revisadas. El guardador de hecho es la figura básica, o sea, es la figura legal, lo cual va a llevar a que aunque vosotros queráis realizar determinadas acciones judiciales, a lo mejor el fiscal se va a oponer a esa curatela representativa y que hay que intentar, por motivos prácticos, en un colectivo como el de la parálisis cerebral,
un curador representativo o asistencial, o representativo asistencial, o representativo a secas, para que sea más sencillo el tráfico jurídico, o sea que hay que intentarlo en estos casos. Respecto al procedimiento judicial, lo han simplificado mucho. Para la solicitud de autorizaciones pasa exactamente lo mismo que pasaba con la antigua ley. Es un expediente de jurisdicción voluntaria, que significa que no tienes que ir con abogado y con procurador, salvo que el bien a enajenar sea superior a 6.000 euros, que en ese caso sí que hay con abogado y con procurador, pero digamos que son procedimientos más sencillos. No quiero aburriros, pero el procedimiento procesal sí que ha cambiado un poco también. En cualquier caso, yo os aconsejo siempre acudir a un abogado, el que pueda, un abogado especialista en discapacidad, para que se soliciten las medidas, porque sí que hay determinadas cosas que han cambiado y ahora mismo, cuando es el fiscal el que solicita los apoyos, hay que nombrar un defensor judicial, que normalmente suele ser la persona que va a asumir la curatela representativa, y hay que acudir con abogado y con procurador, por lo cual la diferencia no es muy grande. Al final siempre hay que ir con abogado y con procurador. Entonces es más sencillo que vayáis a una asistencia jurídica. En el caso de que no podáis, porque económicamente no sea posible el contratar a un abogado, se puede solicitar, sin necesidad de abogado y procurador, ante el juez del juzgado en el que residáis, o sea, del partido judicial con competencias en materia de discapacidad, porque si sois vosotros los promotores del expediente no hace falta abogado y procurador. Si es el Ministerio Fiscal el promotor del expediente, porque esa fiscalía, en ese caso sí que necesitaréis abogado y procurador para ser demandados, en ese caso, o sea, ser defensores judiciales, por lo cual es más práctico rellenar los formularios que hay en los decanatos de todos los juzgados y en las fiscalías, pidiendo directamente los apoyos judiciales en vuestro nombre sin necesidad de abogado y procurador, porque eso es gratis. Lo que pasa es que tiene sus implicaciones, pero bueno, eso ya cuando lo veáis, cuando estéis en una situación así, pues consultad a lo mejor con el servicio jurídico de Aspace o con el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados en el que os encontréis, para que os puedan orientar un poco. Pero vamos, ya os digo que sigue siendo gratuito el procedimiento de solicitud, y hay formularios para pedirlos en los juzgados. Yo entiendo que lo mejor que podéis hacer es convencer al tribunal y al fiscal de que la guarda de hecho no es la mejor en vuestro caso, por las dificultades para mover a la persona, por las dificultades para desarrollarse en cualquier aspecto del tráfico jurídico, por tener la guarda de hecho difusa, o porque sea imprescindible para manejarse económicamente, porque a lo mejor sean herederos de vuestros padres o herederos de un hermano y demás. Entonces, en cuanto vean un poco de complicación en el devenir jurídico de vuestros hijos o de vuestros familiares con parálisis cerebral, entonces sí que accederán a nombrar algún curador representativo. Pero como vean que la persona no tiene nada complicado y que vive felizmente con sus padres, ahí va a ser más complicado que os nombren un apoyo judicial. Madre mía. A mí no sé cuánto tiempo he hablado, media hora, ¿no? Más o menos. Sí, bien, bien. Yo, bueno, hay una persona que hace una pregunta a través del chat. Ahora, los que queráis preguntar, pues ir levantando la mano, y cualquier duda que tengáis, pues Natalia os la responderá en la medida que pueda, claro. Que yo creo que va a ser, vamos, que va a responder seguro. Preguntaban, la primera pregunta es Juan Fernando, que yo creo que ya la has respondido. Dice que tenía una incapacidad, su hijo de 24 años tiene una incapacidad anterior, o sea, hecho por la normativa anterior, y que entiende que eso seguirá siendo válido, pero como ya has comentado, en un plazo de 3 años va a haber una revisión de eso. Entonces, sí, quizás a lo mejor se extienda más allá de los 3 años, porque son tantas las personas con discapacidad con sentencias judiciales que yo creo que Fiscalía no va a dar abasto. Aunque hay un refuerzo ahora para esto, yo estoy convencida de que en 3 años no va a dar tiempo. Eso te iba a preguntar. En cuanto a recursos humanos, es complicado, ¿no?, que en 3 años se revise todo. Y además, sí, revisándolo, quiero decir, si nos ponemos a hacer un traje a medida de la persona para ver qué apoyos necesita, pues es posible que hasta que nos pongamos a mirar qué apoyos necesita cada uno y veamos si se le pueden dar esos apoyos, porque a nivel de recursos tampoco es fácil que se encuentren esos apoyos, ¿no? Correcto, por eso yo creo que sí, que no va a ser en 3 años, o sea, estoy segura. Yo creo que está la dificultad para acometer tantísimas revisiones, y sobre todo porque no hay mecanismos para revisarlas. Ahora mismo lo que está haciendo Fiscalía, por ejemplo, en mi partido judicial, yo estoy en un juzgado que afortunadamente, le comentaba antes a Marisa, les comentaba a Ana, que también va a depender mucho
de la localidad en la que residáis. No es lo mismo vivir en Madrid Capital o vivir en el Partido Judicial de Móstoles, por poneros un ejemplo, o en el Partido Judicial de Alcalá de Henares o en el Partido Judicial de Alcobendas, que vivir en el Partido Judicial de Majadahonda, de Pozuelo de Alarcón, de Arganda del Rey, de Torrejón de Ardoz, de Collado Villalba, de Aranjuez, etcétera, porque en los partidos judiciales que os he mencionado al inicio, es decir, los más grandes o los más ricos, entre comillas, tienen juzgados especializados en discapacidad, como el mío, por ejemplo. Yo en mi partido judicial hay 2 juzgados que nos encargamos de familia y de discapacidad. Y ahí digamos que es más prioritario el tema de la discapacidad y tenemos mayor formación y tenemos fiscales especializados en discapacidad y esas cuestiones. Pero cuando estáis residiendo en otros partidos judiciales donde además de llevar discapacidad, el juzgado lleva violencia de género, lleva instrucción de delitos normales y corrientes, lleva civil normal, lo mismo te lleva una discapacidad que te lleva un divorcio, que te lleva una revisión de cláusula suelo de una hipoteca, evidentemente ahí los recursos humanos son peores, porque no se puede dedicar ni siquiera a la fiscalía, porque el mismo fiscal que va a solicitar la revisión es el mismo fiscal que está en la guardia solicitando la prisión de un detenido, es decir, que no tienen esa especialización en esta cuestión y yo auguro que no creo que de tiempo en 3 años. Yo sé que se está trabajando muy, muy duramente desde Fiscalía para cumplir la ley, pero como sé cómo funciona la justicia, yo creo que esto no va a ser posible. Entonces, las personas que tengáis la sentencia, quietos, paraos, o sea, no hagáis nada absolutamente hasta que pase un tiempo y ya recibiréis algún tipo de notificación por parte de la Fiscalía del lugar en el que residís, salvo que estéis interesados vosotros en que se revise, en cuyo caso, pues claro, lo podéis hacer desde ya. Ajá, vale. Y Juan Fernando pregunta también, lo voy a leer para hacer exactamente la pregunta que hace él. Su madre y yo somos los tutores, pero estamos divorciados. Si a alguno de los dos le sucede algo, la persona con incapacidad heredará, pero será su tutor quien gestione el patrimonio. ¿Hay alguna forma de cambiar eso? Están divorciados, ¿no? ¿Y él es menor de edad todavía? No, tiene 24 años. Vale, pues los dos son los tutores en este momento. Bien, sí, todo depende de cómo se lleven. Si tienen una relación lo suficientemente cordial como hasta ahora han sido capaces de llevar ambos la tutela de la persona con discapacidad, nada indica que se tenga por qué cambiar. Pueden ser los dos curadores representativos en los mismos términos que han sido tutores. Si la relación no es correcta, es decir, si la relación lleva a que no se ponga, hablo por correcta, no hablo que se lleven bien de irse de cañas juntos. Yo lo que me refiero de que sea correcta es que llegan a acuerdos fácilmente respecto a aquello respecto de su hijo. Es decir, cambio de colegio, los dos han puesto de acuerdo. Intervención quirúrgica, los dos han puesto de acuerdo. No han tenido que ir al juez a que autorice uno porque el otro no quiere o están todo el día peleando para ver si tiene una relación lo suficientemente cordial como para llegar a acuerdos en relación a la persona con discapacidad, no la tienen. No. Si no la tienen, entonces lamentablemente uno de los dos será designado curador representativo. Claro, la cosa es, lo que preguntaba es si a alguno de los dos curadores o de los dos tutores, en este caso, le sucede algo, la persona con incapacidad heredará. Vamos, si fallece uno de los dos, la persona hereda, el hijo hereda, y la otra persona será quien gestione el patrimonio. Si se puede cambiar eso, Lo puede hacer por testamento, eso es una cosa muy diferente, claro. Sí, eso es lo mejor que vaya a un notario y pueda reservar ese patrimonio suyo para que sea gestionado por una albacea. Vale. Digamos que ese dinero suyo de ahora no es de su hijo. Claro. Entonces puede hacer con ese dinero lo que quiera. Ajá. El diferente es cuando ya ha formado parte del patrimonio de su hijo. En ese caso ya no se puede hacer nada, pero cuando, como con carácter preventivo, que se vaya a un notario y que se asesore porque sí que se puede reservar. Tendría que hacerlo antes. Con los hijos sin discapacidad no se la puede hacer con los hijos con discapacidad. También pasa con los menores, igual. Vale. Pues no sé, Juan Fernando, creo que te ha respondido a la pregunta. Mira, preguntaba también Carmen, como madre, bueno, habla por los dos, padre y madre, tiene una duda sobre los poderes que en su día realizaron ante el notario. Yo no sé si, Carmen, corrígeme si me equivoco, si la pregunta va por si unos poderes pueden equipararse a una incapacidad, Es decir, si tú tienes unos poderes o si tu hijo te ha firmado unos poderes para que tú hagas lo que quieras, unos poderes amplios. ¿Pero qué poderes en qué sentido? Entiendo no sé. Que son apoderando a otra persona para que en nombre de suyo hagan cosas por su hijo. En el caso de no estar. Sé. Carmen, si quieres abrir el micrófono y hacer la consulta directamente. A ver si...
No sé, Carmen, ¿estás por aquí? Bueno, o si no, cuando que nos lo escriba ahí y luego lo O que lo contestamos. escriba y lo contestamos, sí. Yo no sé, yo por ejemplo tengo una duda, a lo mejor si va por ahí la consulta es si una persona, imagínate, una persona que tiene Alzheimer diagnosticado y antes de que empiece la cosa a fallar, hace unos poderes para que los hijos hagan todo en su nombre, ya ahí Sí, entra, es es que equiparable a la incapacidad. me he centrado en los hijos con discapacidad de parálisis cerebral. Sí, sí, no. Pero si hay otras personas que se hayan conectado y que sean simplemente por tema de discapacidad, yo amplío otra información que me he reservado porque evidentemente no iba a pasar en nuestro caso. No, no, Nosotros, yo pensando que a lo mejor es lo que piensa Carmen, que me dice que no sabe lo que ha hecho con eso. Elena, no sé a lo mejor si le hemos silenciado nosotros. cualquiera de nosotros, de todos modos, cualquiera de nosotros, yo lo que recomiendo a cualquiera de nosotros es, uno, otorgar testamento, Ujú. porque yo creo que esto es siempre beneficioso para nuestros hijos, con discapacidad o sin discapacidad. En primer lugar, porque podemos hacer previsiones testamentarias, como la que os digo, que se reserve una parte de dinero para su alimentación y para su sustento, hacer mejoras en el caso de que queramos que nuestro hijo tenga una parte del patrimonio superior al resto de herederos legítimos. También se puede proveer que aunque se le nombre heredero mejorado o con una mayor parte de la herencia, el remanente luego acrezca al resto de herederos. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer en herencia y son muchísimo más interesantes. También podemos designar quién queremos que sea el que apoye a nuestro hijo con discapacidad ¿no? y tal, pero además de hacer testamento, otra cosa que recomiendo a todo el mundo es que hagáis vosotros lo que se llaman poderes Ah, preventivos. mira, ya se oye. Sí, Soy Carmen, ¿me oís ya se ahora? oye. Carmen, sí. Vale. Sí, a ver, mira, nosotros hicimos unos poderes, que es una escritura que tengo aquí delante de poder general, otorgada por don Francisco Javier Martínez Fernández Aceituno, que es mi hijo, y que nos da competencias para absolutamente casi todo lo que se puede hacer a nivel registro, o sea, a nivel, digamos, capacidades legales. Ujú. Entonces, esto se hizo, él estuvo en el notario, nosotros, estuvo él y estuvieron dos testigos que dieron fe de que Javier tenía conocimiento psíquico suficiente como para aceptar esto, ¿no? Entonces, bueno, estos poderes son del año 2006. Nos dan, yo los utilizo muy poquito, es lo que le decía yo a Javier, realmente si él me firma una autorización con una copia de su DNI, puedo hacer muchísimas gestiones que de hecho lo hago. Lo que pasa es que, por ejemplo, si voy a hacer algo del ayuntamiento y tal, yo siempre me los llevo porque esto da constancia de que yo puedo hacer seguro esa gestión. Pregunta, él se preocupa, ¿esto a él le puede, en fin, deberíamos hacer uno nuevo? No, no hace falta. No, Es No hace falta equiparable. porque se está presuponiendo en todo caso la capacidad de las personas. Se tendría que demostrar que esa persona ya. A ver, podemos llegar a tener un problema con esos poderes si los otorgó en un momento de conciencia X y ahora ha empeorado. vale, Pero si es el vale, mismo, vale. Sí, es la misma situación. en ese Es un caso no hay poder, ningún problema. Si es una patología de base que no tiene progresión, se sigue utilizando. exactamente. A él le preocupa que le quitemos cosas. No, a ver, es que me lo ha dicho, estaba escuchándote y ha salido a buscarme y me ha dicho, oye, que están diciendo que a lo mejor los poderes es un problema. No, los poderes siguen teniendo vigor. Vale, perfecto. Aquellas personas con parálisis cerebral que tengan suficiente capacidad para otorgar poder, por supuesto que su voluntad está sobre todas las demás. De hecho, en esos casos no hace falta ni apoyo. O sea, otra cosa es que luego sea práctico tener un poder pues, por motivos muchos, pero que realmente en el caso de su hijo puede actuar él solo en el tráfico jurídico. Vale. Y aprovecho para saludar a Claudio Arpón, que veo que está en la reunión y bueno, le conozco y quiero mandarle un saludo, ¿vale? Muy bien. Gracias, Lo que os estaba comentando antes de aclarar esta cuestión es que ya otra cosa que os recomiendo a todos es acudir a un notario a otorgar lo que se denominan, es otra cosa que también está en la ley, que es nueva, entre comillas, los poderes preventivos que le llaman. Esto os puede servir para cuando seáis vosotros los que podéis llegar a tener una situación de discapacidad que ahora mismo no tenéis, pero que podéis llegar a tener. Estos poderes son unos poderes especiales en los cuales vosotros decidís ahora que podéis quién queréis que os represente en caso de perder la cabeza. Entonces, digamos, un poder suspensivo. Ahora no tiene ningún valor. Si yo ahora digo, por ejemplo, que mi hijo mayor quiero que me represente, cuando eso no tiene ningún valor, él no me puede representar ahora. Pero si en un momento futuro yo sufro una enfermedad
degenerativa cognitivamente, la persona que ha sido designada notarialmente es la que la puede actuar por mí. Es otra manera de actuar, pero claro, nuestros hijos es más difícil. No en el caso de Carmen, que su hijo sí que ha podido, pero mi hija no podría, nadie otorgar un testamento en ese sentido, o sea, perdón, un poder en ese sentido. Pero para nosotros, incluso por propio sentido práctico, para nuestro futuro, os lo aconsejo, porque es muchísimo más respetuoso con nuestra voluntad que nos pongan a alguien en el supuesto de que perdamos la cabeza, tengamos un deterioro cognitivo que a lo mejor no es la persona que nos gustaría que fuera. Pero, ¿me escuchas? Sí. Si, por ejemplo, imagínate que yo tengo 4 hijos y 2 están enfrentados con otros 2. Y hay 2 que yo les dejo este poder preventivo de que me representen cuando yo no pueda hacerlo. Y los otros 2 dicen que me incapacitan, por ejemplo, judicialmente. A ver, no te pueden incapacitar judicialmente porque ya no se puede incapacitar judicialmente. Ah, ya no existe esto. No existe. Claro. Vale, Con lo cual ya no te pueden incapacitar judicialmente. Vale, En el caso de que tus hijos, los no era... designados por el poder tuyo, Sí. se opongan, tienen poco que hacer. Porque aquí lo que prima, y por eso la ley es muy respetuosa con la Convención de las Personas con Discapacidad del año 2006 de Nueva York, lo que prima es la voluntad de la persona con discapacidad, actual o pasada. Ok, decir, vale, perfecto. Cuenta, o sea, si yo dejo dicho una cosa, eso es eso lo va a primero misa. de todo. Ah, fenomenal. Siempre con un notario y con todo. Hay que ir a un notario. Claro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Si alguien quiere algún notario, hay muchos notarios que escriben esto, pero vamos, que yo conozco bastantes que puedan otorgar de este tipo, que conocen bastante. Vale, pues sí, porque conviene que sepan un poco. Sí, vale, es importante. Los notarios en general están muy formados, sobre todo esto es algo que hace, pero ya sabéis que hay notarios que se encargan más de temas a lo mejor empresariales, otros, y hay unos que están como más vinculados con temas de discapacidad. Y vamos, que si alguien tiene alguna duda, a través de Aspace yo os podré dar algunos números. Vale, o sea, datos. Incluso me voy a aventurar y a pedírtelo ya, porque seguramente, pues no sé. Y de todos modos hay una fundación notarial muy conocida que se llama Aequitas, que es especializada en discapacidad. Pero bueno, si alguien quiere alguno concreto, yo también conozco a 3 o 4 que les pueden perfectamente orientar. Vale. Mira, otra pregunta. Nos pregunta María que qué garantías tiene el guardador de hecho. ¿Garantías en qué sentido? Si quieres, María, hacer la pregunta un poquito más concreta. Sí, si quieres abrirte el micrófono. No sé, María, ¿estás? O escribir. Vale, si debe acudir al juez solo en determinados casos. Claro. El guardador de hecho, como su nombre indica, es la persona que actúa en nombre de esa persona por el mero hecho de que se ocupa de ella. Puede convivir con ella o puede no convivir con ella, pero ser, por ejemplo, la típica persona que está en una residencia y tiene a su hija o a su hijo que va a visitarla habitualmente, le lleva la comida, o sea, le lleva, ropa, habla con la directora del centro, ese es un guardador de hecho, aunque no viva con ella. Es decir, los guardadores de hecho es una figura jurídica en cuanto que está contemplada por el ordenamiento jurídico, pero es informal. No hay una resolución judicial que diga, usted es el guardador de hecho. Es lo que comentabas antes, a lo mejor, que es la que tiene que pedir autorización para todo, ¿no? Un guardador de hecho. Para cuestiones que puedan perjudicar en sentido abstracto a la persona con discapacidad. Pedir una pensión no le va a perjudicar nunca. Lo más que puede pasar es que no te la den, pero no te está perjudicando. Vale. Pedir una beca no te va a perjudicar. Yo qué sé. Una compraventa de una casa, por ejemplo. Una compraventa de una casa, a lo mejor está haciendo un mal apaño. Está vendiendo una casa de 1 millón de euros por 300.000, ¿no? Vale. Entonces ahí sí que se necesita una autorización judicial. Eso de todos modos viene establecido en el Código Civil. Mire, no será necesaria autorización judicial cuando el guardador solicite una prestación económica a favor de la persona con discapacidad, siempre que ésta no suponga un cambio significativo en la forma de vida de la persona. A ver, si para pedirle una pensión en el País Vasco no tenemos que llevar a vivir al País Vasco, pues ahí sí, eso no suele pasar. Vale. O realice actos jurídicos sobre bienes de esta que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar. La autoridad judicial podrá acordar el nombramiento de un defensor judicial para aquellos asuntos que... Eso es otra cosa. Entonces, en general, el guardador de hecho, ¿cuándo requiere de autorización? Habrá de obtener la autorización judicial para realizar esta representación de la persona con discapacidad
Pues en los mismos supuestos en los que el tutor tenía que solicitarlo. Os digo, si queréis os lo busco en el Código Civil para deciros todos, pero básicamente es todo aquello que pueda perjudicar hipotéticamente a la persona con discapacidad. Por ejemplo, alquilar una vivienda por más de 6 años. Pues si luego necesitamos esa casa para esa persona, pues ahí necesitará autorización judicial. Pero, por ejemplo, para alquilar, no, porque lo más que puede pasar es que no te paguen la renta, pero no hay ningún deterioro, o sea, al revés, está rentabilizando un bien de la persona con discapacidad. Entonces, Bueno, ahí no necesita autorización judicial. si sale bien el alquiler, claro. Pero si sale mal, entonces sí que tienes que pedir autorización judicial para presentar una demanda de desahucio, porque ahí sí que puede haber una condena en costas. Ajá. Pero Eso perjudicaría a la persona. Vale, me pregunta si debe hacer gastos corrientes del día a día. Entiendo que no, ¿no? O sea, que no tienes que llevar... los gastos corrientes tiene total capacidad de hacerlos, igual que el curador representativo o antiguo tutor los hacía sin necesidad de autorización judicial, claro. Solamente necesitas autorización judicial, como digo, para enajenación de bienes inmuebles, para venta de acciones, para cosas así que sí que suponen un cambio significativo en el patrimonio de la persona con discapacidad, pero para cosas del día a día, por supuesto que no. Para pagar, por ejemplo, la comunidad de propietarios de una vivienda a nombre de la persona con discapacidad no necesita autorización judicial, es un acto de administración. Vale. Y lo mismo entiendo, pues también lo preguntaba, pero yo creo que lo has respondido ya para el tema del cuidado tampoco, porque efectivamente es una cosa que le beneficia. Quiero decir, pues claro. Y para el tema de consentimiento, por ejemplo, para tratamientos médicos, pues tampoco, ¿no? en la propia Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002, en el artículo 9.3, hay que buscar la Ley de Autonomía del Paciente, el artículo 9.3, habla del consentimiento por representación y habla expresamente que se podrá otorgar el consentimiento médico por representación con personas que no pueden darlo por sí mismas. O sea, que no hace falta que lo diga un juez, estaríamos apañados, imaginaos que hubiese quedado un juez cada vez que haya que hacer algo a una persona. Entonces el médico dice, mira, esta persona no puede consentir automáticamente, pues sus familiares. Pero también nos pasa a nosotros que no tenemos discapacidad. Si tienes un accidente de coche y no puedes prestar consentimiento, le van a pedir autorización a tu esposo, a tus hijos o a tus padres para intervenirte quirúrgicamente, porque tú no lo puedes prestar. Pues es lo mismo que una persona con discapacidad. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Por ejemplo, pues no sé. ¿Hola? Hola, Piedad. Hola, soy Piedad, Hola. sí. Hola. Sí. No sé, disculparme si no lo he escuchado, pero me gustaría escuchar, Natalia, tu valoración sobre si supone un avance o un retroceso en la protección de las personas discapacitadas, ¿no? Porque, no sé, desde mi punto de vista y no habiendo hecho un análisis en profundidad, sí que se le reconoce más derechos a la persona, pero no sé si con ello va implícito o es directamente proporcional a una desprotección de la persona, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humanístico y personal, pues bien, pero desde el punto de vista de protección, pues yo no sé hasta qué punto bien, ¿no? No sé. Pues comparto completamente ese análisis que has hecho a vuela pluma y sin haberte estudiado a lo mejor todo lo que yo me he estudiado, comparto totalmente ese análisis que acabas de realizar. O sea, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Convención de las Personas con Discapacidad, es un avance. Yo creo que todo lo que sea normalizar es bueno. Mi opinión particular es que se confunde inclusión con igualación y yo creo que no es lo mismo. Yo creo que incluir a una persona es aceptar sus diferencias, no pretender que sea como tú. Y yo creo que esta idea distinta de lo que es la inclusión es lo que está llevando a acciones políticas, pero no solamente en España, en toda Europa, o sea, en todo el mundo. Acciones políticas en las que se borra la discapacidad. Se pretende igualar a las personas borrando la circunstancia de la discapacidad. Y la discapacidad no hace magia, o sea, las leyes no hacen magia. Una ley no te convierte a ti en rica, ni a mí me convierte de raza negra, ni a una persona con discapacidad la convierte en una persona sin discapacidad. O sea, la gente tiene sus diferencias. Yo creo que todo lo que sea normalizar, visibilizar, dignificar, positivo. El problema es que todas estas leyes no van acompañadas nunca de una dotación económica. Y no hay mejor manera de dignificar a una persona con discapacidad que procurarle todas las oportunidades que tiene derecho y no se le están procurando. O sea, ellos
se ha hecho una ley en la que al final te dejan a ti, guardador de hecho, padre, hermano, lo que seas, que tenemos una discapacidad, te dejan todo el marrón y con perdón. Es decir, te dicen, mira, tu familiar tiene derecho a lo mismo que tú, pero apáñatelas tú cómo hacer las cosas, que yo creo que es lo que esta ley ha hecho una tabla rasa y yo creo que tendría que haber sido un poquito más abierta para casos más especiales, como el de mi hija Victoria. Yo no sé cómo estarán vuestras familias, pero mi hija Victoria es una gran discapacitada. Entonces, mi hija Victoria no puede hacer nada por sí misma. Entonces, fingir que ella puede votar, que ella puede decidir hasta mantener relaciones sexuales, porque eso es algo que también está dentro de la igualación, es una bobada, porque es que es imposible. Sí. Entonces, yo creo que sí que es verdad que hay que poner las cosas en contexto. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que nuestros hijos no están desprotegidos del todo. Nos van a fastidiar más porque vamos a tener que estar más yendo al juzgado, más preguntando cosas, pero afortunadamente para nosotros tenemos una protección natural porque son nuestros hijos o son nuestros familiares directos. Yo sí que veo una gran desprotección para las personas que se convierten en discapaces mayores, por ejemplo, las personas ancianas, que de repente pierden la cabeza y pues su guardador de hecho no sabemos quién es, porque eso ya os digo, que si no lo pides al juzgado es una figura que no es judicializada, por lo cual puede convivir con una persona y estar sacando el dinero en la cuenta corriente, porque su guardador de hecho, porque es la persona que convive con ella y es con quien la ven sacar dinero en el cajero, y ahí no hay ningún control. Antes, cuando había una tutela o una curatela o una figura de incapacitación, estás obligado a ir al juez todos los años a rendirle cuentas. Con el guardador de hecho no existe esa obligación. Por lo Claro. cual, no creo que nuestro colectivo vaya a ser de los más damnificados en eso, pero el colectivo de las personas ancianas, yo estoy segura de que va a haber muchos problemas. Yo he tenido un caso en el juzgado hace unos años de una tutora, de una persona con síndrome de Down, que la pobre no tenía padres, ni hermanos, ni nada, esta era la prima de su madre, y que se dedicó a descapitalizar a la persona con síndrome de Down. Y eso que presentaba cuentas en el juzgado. Cuando nos quisimos dar cuenta, se había comprado una casa a su nombre para ella y para su marido y para su hijo, y decía que era la de la prima, y la prima estaba en la residencia. Y se había comprado una casa para ella con piscina y todo. Claro, eso luego acabó en un procedimiento penal, acabó en una condena, creo que incluso por administración desleal y demás. Pero es que esto va a ser al cabo del día con las personas mayores, porque la judicialización parece que es horrible, pero al final el juez protege. O sea, el juez y el fiscal no dejan de ser un control. Y los guardadores de hecho, pues no son controlados por nadie. Únicamente van a pedir autorización judicial para disposiciones, pero para las pequeñas disposiciones de efectivo que vamos sacando de la tarjetita con la persona, con el ancianito, al que nadie puede incapacitar porque esa persona no puede ser incapacitada, pues va a haber muchos problemas. Y cuando a lo mejor su familia se quieran dar cuenta y quieran solicitar un apoyo judicial, pues se lo pueden dar o no. Entonces yo sí que creo que hay un sector de las personas con discapacidad que sí que se van a quedar bastante desprotegidas. Yo espero que luego al final, pues el devenir de los acontecimientos y la normalización de esta ley lleve a que no sea tan grave y todos entremos en una rueda de sentido común a la hora de proveer apoyos, controlar los guardadores de hecho, etcétera. Mira, María vuelve a preguntarnos una cosa. Bueno, dice, he leído en la ley de jurisdicción voluntaria que hacen falta informes periciales sociales. ¿De qué tipo? Bien, la ley de jurisdicción voluntaria es verdad que ahora obliga a recabar un informe social. A mí me parece me parece un acierto de la nueva ley. Ahora lo que obliga es a reclamar a los ayuntamientos que Servicios Sociales del Ayuntamiento emita un informe sobre la persona con discapacidad, sobre su entorno, si vive solo. Y esto te va a dar mucha información, porque muchas veces, eso sí que es cierto, con los antiguos procedimientos de incapacitación que se llamaban o de determinación de la capacidad de obrar, tú te fiabas de lo que te decían los familiares y luego te encontrabas con situaciones que luego no eran exactamente esas. Entonces, lo bueno que tiene recabar un informe de trabajo social es que va a hacer una visita al domicilio de la persona con discapacidad para decir, pues mire, vive con fulanito, con menganito, o vive solo, o vive con una persona que le cuida, o en el entorno familiar pues tienen otra persona con discapacidad. Entonces eso te va a dar una información al juez para que a la hora de tomar la decisión está más fundada, más instruida. Es que antes que solamente escuchabas a los familiares y lo que te dijeran pues te lo tenías que creer, y a lo mejor te decían
no, somos solo 3 hermanos, y luego tenían un cuarto al que no habían llamado para el juicio. Pues aquí Ya. pues no es que sea infalible, pero todo lo que sea tener esa información yo creo que es positiva. Genial. Mira, Juan Carlos pregunta, ¿se podrá mejorar la ley en el futuro? ¿Hay interés político? ¿Nos podemos movilizar? A ver, yo creo que seguramente esta ley se modifique en el futuro. Que se mejore ya no lo sé, porque como yo es que soy muy crítica con cómo se legisla en los últimos años en este país, muy pocas veces se escucha a las personas que sabemos de, ya no solamente de discapacidad, incluso de derecho, porque es verdad que esta ley ha contado con bastante crítica del mundo jurídico en general. Lo apoyan algunas organizaciones, pero hay otras que lo han criticado mucho, sobre todo desde asociaciones incluso de personas con discapacidad. O sea, no estoy hablando solamente de juristas normales y corrientes, que es bastante criticada, porque yo creo que, como apuntaba antes Piedad, yo creo que determinados colectivos han quedado más desprotegidos. Y yo creo que, aunque la ley lo que busca, o sea, el fin último de la ley es desjudicializar la discapacidad, que no tengas que ir al juez, más que en casos extremos. Y es así, porque si el guardador de hecho es el guardador de hecho, no tienes que ir al juez, tú ya funcionas con tu hijo mayor de edad, pues tranquilamente. Aunque esa es la idea, y es muy encomiable y muy bonita, no es verdad, porque si para cada acto vas a tener que ir a pedir autorización al juez, vas a tener que llevar a la persona con discapacidad que la vean, al final vas a estar mucho más en el juzgado de lo que estabas antes. Y luego además el proceso judicial, y eso es un tema más técnico, se ha vuelto mucho más farragoso que antes. Pero vamos, esto es algo que se irá viendo. Que se irá viendo. No quiero aburriros porque es un tema jurídico, pero antes era una demanda, un juicio, el examen judicial, un médico forense y demás. Ahora hay un primer juicio y como hay una oposición se tiene que archivar y volver a presentar un segundo juicio. O sea, se ha puesto un poco más farragoso desde el punto de vista procesal y al final en lugar de desjudicializar, pues yo creo que hay más judicialización. Movilizarnos, yo tampoco creo que sea necesario movilizarse porque tampoco creo que vaya a afectar demasiado a nuestro colectivo, por lo menos al inicio. Luego ya veremos con el tiempo cómo se depurará esta ley, porque yo creo que a quien más deja de proteger es a las personas mayores. Habrá que dejar un periodo de tiempo para ver cómo va funcionando. Yo creo que procesalmente lo van a tener que cambiar porque, al menos la cuestión que os digo, porque es un procedimiento muy farragoso el que han dejado ahora. En vez de mejorarlo, yo creo que lo han empeorado. Procesalmente, y luego sustantivamente, es decir, desde el punto de vista de la regulación, pues a lo mejor asistimos a un pasito para atrás en algunas cosas. Y una pregunta, Natalia, a nivel de, se me acaba de ocurrir, a nivel de información a la sociedad en general, ¿está previsto hacer algo? Quiero decir, lo que hablabas antes de bancos, que muchas veces no saben ni por dónde les viene y te embrollan mucho más las cosas, de informar a la gente de la calle, por decirlo de alguna manera, de otros estamentos de la sociedad que no están metidos en el tema de discapacidad y les puede sonar difícil o complicado o a veces te lían mucho más sin necesidad. Yo creo que la gente que no estaba metida en el mundo de discapacidad le importa bastante poco esta ley y todas en general. Honestamente lo pero pienso. si das, sí, yo pienso como tú, pero si das un servicio público que te puede venir cualquier persona, tendrás que tener alguna formación. Mira, Igual para que vivo os en los hagáis mundos una de idea, Yupi. a los jueces no nos han dado ninguna formación previa, nos han soltado la ley como te sueltan un toro en las ventas. A los fiscales no les han dado ninguna formación previa. Somos juristas, no necesitamos tampoco que nos digan qué tenemos que hacer, pero claro, estamos aprendiendo todos los días de cómo hacer determinadas cosas, porque no ha habido una formación previa. Y eso que el Consejo General del Poder Judicial a los jueces sí que nos forma, sí que ha habido después más cursos y más cosas. No hay ningún protocolo general. Esto es todo improvisación. Y sobre todo, yo echo de menos unas instrucciones, a lo mejor en un decreto de desarrollo, pues para las entidades bancarias, yo creo que está funcionando todo pues un poco a matacaballo. Según van surgiendo las cosas, pues ya va habiendo un poco más de organización, pero no ha habido una unificación. En el tema de la discapacidad, y eso todo lo podréis ver, prima mucho más lo bonito, o sea, lo que vende como bonito, como estético, como derechos humanos, y la foto. Y la práctica. Por eso digo que es una ley que nos ha dejado el muerto, o sea, ¡pum!, aquí tenéis el problema, el marrón, a quienes tenemos que bregar con la discapacidad todos los días, que nos tenemos que formar e informar, pues como podemos y como sabemos, y hay gente que tenemos a lo mejor más interés y otras personas que tienen menos interés, o hay gente que tiene más
capacidad de enterarse de las cosas que otras y sin embargo no ha habido ninguna política pero es que pasa con todas las leyes, o sea, es que no, los que nos dedicamos a otras cosas, por ejemplo, los que dedicas al trabajo social, os informáis solos de muchas cosas, porque no hay nadie que os diga, oye, mira, vamos a hacer esto, unificarlo igualmente en toda España. Esto es un poco, según vaya surgiendo. Otra cosa que se me ocurre, yo por ejemplo, pues soy un padre, una madre, que tengo clarísimo que las capacidades cognitivas de mi hijo no dan para que tenga un guardador de hecho nada más, no tiene capacidad para autogobernarse, pido una curatela representativa. Me dicen que no, ¿qué hago? Vamos, ¿Cuál es el siguiente paso? Es un tema procesal. Primero tú te vas al juzgado y rellenas un impreso que hay normalizado. Recomiendo ir al juzgado a rellenar el impreso normalizado porque si vas a fiscalía os lo dirá igual. Si es fiscalía la que presenta esa demanda, como antes se hacía, vosotros tendréis que ir después como con abogado y con procurador, ¿vale? Si vosotros queréis ir directamente con el abogado y con procurador, entonces que da igual hacerlo vosotros o que lo haga fiscalía. Porque la ley obliga a que si es fiscalía la que presenta la demanda, tendrá que nombrar un defensor judicial que irá con abogado y con procurador. Y normalmente el defensor judicial suele ser por los padres o la persona que va a ejercer la curatela representativa. Entonces, yo me iría a presentar ese escrito, que eso es gratis, no necesitáis abogado y procurador, un impreso normalizado que hay en los decanatos de todos los juzgados, solicitando los apoyos. Pues yo quiero que mi hijo o mi hija o mi familiar tengan una curatela representativa porque no tiene capacidades suficientes. ¿Vale? Esa mera presentación de ese documento, bueno, hay que ir con documentos médicos, por supuesto, con el libro de familia, o sea, con documentos que acrediten que es tu hijo, que es tu familiar, que tiene discapacidad, todo eso hay que el empadronamiento para ver que esa persona reside en ese partido judicial, es decir, los documentos que se necesitan, os lo dirán en el juzgado si no, pero vamos, básicamente el empadronamiento, el libro de familia que acredite o certificado de nacimiento, si sois los padres. El certificado de nacimiento yo creo que en todo caso es más práctico que el libro de familia, porque el libro de familia además está en desuso y cada vez se usa menos. Mejor un certificado literal de nacimiento de la persona con discapacidad, el DNI del solicitante, y si tenéis el de la persona con discapacidad pues también, y luego pues el reconocimiento del grado de minusvalía si lo tiene, el reconocimiento del grado de discapacidad si lo tiene, y los últimos informes médicos de los que se dispongan, pues neurólogo, rehabilitador o lo que sea. Eso os aporta. Esa solicitud gratuita y que se rellena a mano da lugar ya a un procedimiento, no hace falta más. Ese procedimiento es un procedimiento de jurisdicción voluntaria. En ese procedimiento ya se impulsa de oficio, no tenéis que hacer nada más, os llamarán pues para que se examine a la persona con discapacidad por el juez, la examine el médico forense también, y luego otro día os llamarán para ir a ser escuchados los parientes más próximos de la persona con discapacidad, que son los padres, los hermanos y los hijos. O de manera alternativa o conjuntiva, dependiendo si se tiene todo esto. Entonces, os citarán para una comparecencia en la que se valorará la prueba y entonces el Ministerio Fiscal ahí podrá oponerse o no oponerse a esas medidas que hayáis solicitado. Si se opone porque considera que no es necesaria la curatela representativa o asistencial porque esa persona con discapacidad está suficientemente cubierta por la guarda de hecho, por eso en la audiencia de parientes tenéis que intentar convencer tanto al fiscal como al juez de que es imprescindible tener un curador, porque es un lío, porque al final sois muchos, porque nadie se está ocupando suficientemente del patrimonio de la persona, o porque tiene patrimonio, o porque lo que sea, o porque hay una guarda de hecho difusa, es decir, muchos hermanos se hacen cargo de él, pero no sabemos quién de todos ellos, para que no haya conflicto entre los guardadores. No hay ningún responsable concreto, o, por ejemplo, ¿no? Los padres se llevan mal, están divorciados, pues ahí también se va a nombrar un curador, porque la guarda de hecho es difusa. ¿Sabéis? Vale. Hay que de alguna manera demostrar que hay una guarda de hecho difusa. O que el patrimonio de la persona hay que gestionarlo y se están poniendo muchas pegas. O, por ejemplo, pues es que hemos ido al banco y no nos dejan sacar dinero. Pues es que hemos ido a alquilar una vivienda de él y nos piden una autorización judicial, tal. O sea, una serie de cosas que pues eso, que te dan un poco como vender en el juicio, en la comparecencia, que es muy necesaria. Porque si decís, no, si nunca he tenido ningún problema, no, si vive con nosotros, no, si fenomenal, pues no os van a nombrar un curador representativo. Van a decir, bueno, si con la guarda de hecho ya está más que cubierto. Entonces, si el fiscal no se opone y dice que está de acuerdo, a ver, estoy de acuerdo, pero en vez de curador representativo para todo, pues quiero que sea curador representativo para esto y asistencial para esto otro, por ejemplo. Que es lo que os he explicado al principio, la diferencia entre
suplir la voluntad o complementarla. Bueno, pero que no deja de ser también práctico, o sea, que el fiscal pueda perfilarlo. En ese caso, el juez dictará un auto acordando las medidas de apoyo judicial. Pero si el fiscal se opone, porque considere que con la guarda de hecho está suficientemente cubierta el interés de la persona con discapacidad, entonces el juez está obligado a archivar el expediente. O sea, ahí El se juez no se puede acaba. pronunciar. Ahí se acaba. Se acabó. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues entonces se puede ir a un juicio verbal, a un juicio normal. Y ahí ya hay que presentar demanda con abogado y con procurador. Ajá. Por eso digo que es farragoso. Ya. Porque si por lo menos al juez le hubiesen permitido acordar las medidas, aunque el fiscal se oponga, pues el juez podrá valorar si en ese caso, o sea, no quedas vinculado por lo que te dice el fiscal. Digo, bueno, aunque el fiscal ha dicho que no, yo sí que creo que es necesario. Pues bien, pero no. Está obligado imperativamente a archivar el expediente y entonces que se celebre un nuevo juicio, o sea, se haga un nuevo juicio distinto con una demanda en forma, no con ese escrito a mano, con una demanda de abogado y con procurador solicitando las medidas. Y además tú tienes que adivinar si el juez te las va a dar o no, porque el juez no sabe lo que piensa. El juez ha archivado y el fiscal se va a volver a oponer en la cita principal, por lo cual lo están poniendo muy complicado. Vale. Así que yo creo, por eso yo creo que hay que jugársela en el primer juicio de ejecución voluntaria a intentar convencer de que es imprescindible. Si el fiscal se opone, pues podéis intentarlo luego en un juicio verbal y confiar en que el juez os lo conceda. Solo comentar que desde Confederación Aspace, la abogada Ángeles Blanco está trabajando en unos formularios que sean, digamos, que faciliten después esa solicitud o ese inicio de tramitación. Entonces, en su tiempo ya será dada información, pero que solo añadir para que las familias sepan que se está trabajando en ello y bueno. Genial, Ana. Muchas gracias por la info. Y gracias, Ángeles, también, que está por aquí. Nieves, ¿tenías una mano levantada? Es tu turno. Hola, no soy Nieves, sois Juan Manuel, su marido. Vale, pues perfecto, Juan Manuel. Vamos a ver, tenemos un crío con 22 años y bueno, tenemos la patria potestad prorrogada, ¿de acuerdo? Pues hace poquito tiempo y bueno, ahora nos encontramos en esta situación y a medida que te vas haciendo mayor, bueno, pues al menos nuestra preocupación y creo que la de todos es cómo puedes proteger a tu hijo para el día que tú no estés, o sea, porque mientras estamos yo creo que nos pueden poner delante lo que queramos que lo vamos a sacar, de una forma u otra nosotros vamos a sacar adelante lo que sea necesario. El miedo que al menos yo tengo es qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté, ¿de acuerdo? Ese es el principal. Entonces, el planteamiento que inicialmente teníamos, y no sé si será correcto, Natalia, era, bueno, tenemos la patria potestad prorrogada, nosotros hemos ido ante notario, hemos dicho que hay una determinada persona que para que el día que nosotros no estemos, esa persona se encargue en teoría de esa patria potestad que no es prorrogada. Entonces ahora la primera pregunta es, en ese camino que efectivamente está la patria potestad, bueno, perdón, antes de eso estoy dando por supuesto que el fiscal o cuando se revise este procedimiento va a prolongar, que esa sería la primera situación. Si se prolonga, el día que nosotros no estemos y que yo he dejado nombrado... No se prolonga, pero habrá una sentencia que de alguna forma... En 3 años lo que os nombrarán serán curadores representativos, pero la patria potestad prorrogada deja de existir. Deja de existir, pero bueno, tenemos una figura paralela que es el tema del curador, que sería algo parecido. Entonces, esa persona que cuando yo no esté... Sí, la guarda de hecho no es difusa. Es difusa. No, pero vamos a pensar... con alguien que piense que con la guarda de hecho es suficiente, ¿eh? Vale, vamos a pensar que no lo es y que sale todo como tú has dicho y que al final lo conseguimos. Cuando no estemos nosotros, esa persona que nosotros hemos dejado nominada, él tiene que hacer algo para poder seguir en la misma posición que nosotros estábamos. En el caso del fallecimiento del curador representativo asistencial, sí, o en el caso del fallecimiento de los prorrogados por la patria potestad antes de la extinción de esta, hay que nombrar nuevo apoyo. O sea, no hay nada automático, es un nuevo apoyo. En ese caso, habrá que solicitar un nuevo apoyo. Vamos a suponer que a vuestro hijo, dentro de 4 años, os han nombrado curadores representativos a los dos o a uno de vosotros dos, ¿vale? Esa sentencia tiene 2 partes, o ese auto tiene 2 partes. Una que dice, esta persona necesita apoyo, y otra, el apoyo es este.
Ujú. Por tanto, en el caso del fallecimiento del curador representativo, la sentencia sigue teniendo vigor por la primera parte, sigue necesitando apoyo, solamente por esta parte es por la que se cae. No hay que volver a hacer otra vez el procedimiento de determinación de apoyo, ya está determinado. Porque Vale. esa sentencia dice, esta persona necesita un apoyo, un cuadro representativo, y hasta dentro de 6 años no se va a volver a revisar. Y se muere el cuadro representativo en el año 1. Tiene 5 años por delante todavía. Por lo cual, en ese caso, hay una pieza, digamos, que cuelga, o sea, hay un procedimiento que cuelga de este, que sería como una especie de spin-off, como lo de las series, o sea, una especie como de accesorio de ese procedimiento, que sería el de nombramiento de nuevo curador representativo. Vale. Entonces, en ese caso, el juez, ¿qué hace? Escucha a los parientes o si hay un testamento en el que el curador representativo anterior había dicho, o los padres habían dicho, que le gustaría que fuese esa persona, lo tendrá en cuenta especialmente, claro. Vale. Como pasaba antes. Vale, sí, claro. Sí, es un poco lo que pasaba antes. Lo que es automático, siempre tiene que haber una valoración del juez de que esa persona es idónea. Vale, pero vamos al otro escenario que es bastante peor, que es en definitiva lo que yo creo que nos preocupa a todos, es llega el señor fiscal y en ese ejercicio que hace de revisión, lo primero es, en ese ejercicio que nos va a pedir papeles para revisar esa situación, tú aconsejabas que cuando somos nosotros los que iniciamos el procedimiento llevemos abogado. Cuando lo inicie ese fiscal y nos dé traslado de esas peticiones, ¿aconsejas que vayamos con abogado también? A ver, yo aconsejo siempre con abogado y con procurador, pero yo entiendo que no todo el mundo tiene dinero para ir. Entonces, la ley permite ir sin él al inicio, en la revisión siempre. Ya. El problema es que si luego se opone el fiscal y queréis ir luego al juicio, entonces sí que tenéis que ir con abogado y con procurador. Vale, pero quiero decir, en ese procedimiento que solicita información el fiscal, el abogado que ya conoce probablemente dentro de unos años cómo está funcionando, sería útil que te aconsejaran cómo dirigir la documentación en una determinada dirección, ¿no? Por lo que has comentado. La documentación no es tan importante. O sea, la documentación es importante solamente para determinar si la persona necesita apoyos. Lo que hay que convencer al juez es que esos apoyos, y al fiscal, esos apoyos sean judiciales, no de hecho, porque el guardado de hecho es un apoyo. El guardado de hecho es un apoyo, es un apoyo no judicial. Entonces, la documentación no hay que orientarte. Si tu hijo tiene una discapacidad grave, tiene una minusvalía, tiene una dependencia, no necesitas mucho más. Ya se sabe que va a necesitar esos apoyos. Sobre todo porque luego le va a ver el juez y le va a ver el médico forense y van a ver que esa persona necesita apoyos. El nudo gordiano es que esos apoyos sean judiciales, que nombren un curador. Porque un guardador de hecho también es un apoyo, pero es no judicial. Ya. Y el problema que nos encontramos es en el desempeño de ese guardador de hecho. Que a lo mejor en tu caso no es tan grave, porque a lo mejor no hay que hacer muchas cosas, pero si tienes un patrimonio y hay que hacer cosas habituales, pues a lo mejor es más pesado tener que estar yendo constantemente al juzgado. Ya. O sea que digamos que en cualquier resolución sobre discapacidad hay dos partes. Una, ¿necesita apoyos? Sí. Dos, ¿judiciales o no? La primera parte, en nuestro caso, es muy fácil de conseguir. Son personas con discapacidad psíquica y que además a la hora de ir a un juzgado, a hablar con el juez y con el médico forense, se va a ver que necesitan apoyos. Lo más complicado es si queremos un apoyo judicial. De todos modos, no os asustéis mucho, os lo he puesto en negativo, pero no os asustéis mucho con el guardador de hecho, porque realmente vosotros podéis ejercer la guarda de hecho con tranquilidad. El problema es cuando, ya digo, hay que ir habitualmente a hacer cosas jurídicas de vuestro hijo. Si es un menor, si es un hijo normal y corriente que no tiene más cosas que vuestro dinero y ya está, que no hay que hacer nada, tampoco la guarda de hecho es tan complicada de ejercer. No, pero vamos, yo quería llegar a este punto. Es cuando vamos ahí el fiscal dice, no, vamos a ver, este niño puede funcionar perfectamente con un guardador de hecho. ¿De acuerdo? Y ese niño, joder, que tú te has preocupado, pues no sé, de dejarle un patrimonio protegido, dejarle un determinado bien para que esté protegido el día que tú no estés. Entonces, ese día que tú no estás y que este niño está con un guardador de hecho que lo eras tú antes, es un niño que, no nos engañemos, está totalmente desprotegido. Entonces, no, ¿en qué manos? Porque es que es diferente. Mira una cosa. A ver, el testamento se refiere a vuestro patrimonial de vuestro hijo. O sea, vuestros hijos, discapacitados o no, no tienen derecho a vuestros bienes ahora mismo mientras que estéis vivos.
No tiene No, ningún pero derecho a fíjate que los no tiene, bienes. pero tú le haces un patrimonio protegido y dices, toma, te meto 20 Sí, millones de euros. pero que para eso te tienes que ir a otorgar testamento y establecer medidas testamentarias. Que eso no hay guardador de hecho ni juez que lo cambie. Si tú nombras un albacea testamentario o nombras un legatario, o sea, un legado de provisión de alimentos, por ejemplo, eso no puede hacer nada el guardador de hecho contra eso. Es que hay que diferenciar. Nuestros bienes, nuestro patrimonio es nuestro patrimonio, no es de nuestros hijos. Solamente se convierte en patrimonio de nuestros hijos cuando nos muramos. Por lo cual, Pero tú insiste, espera, testamentariamente puedes destinar ese patrimonio como tú quieras, no como, sí, no sí, no, pero como no te hablo de eso, te hablo de un patrimonio que yo le doy ahora, le monto un patrimonio el protegido. patrimonio protegido. Pero Sí, para eso tienes que nombrar un administrador en caso de fallecimiento. Lo puedes hacer también por testamento. aun teniendo el guardador de hecho. A ver, en el caso de que fallezcas, si no hay un guardador de hecho claro, va a haber un curador representativo. A ver, yo lo que aconsejo, en los casos de que tengamos un patrimonio protegido, que también lo tengo constituido a favor de mi hija Victoria, es nombrar una persona que se haga cargo de eso en el testamento. Y el juez lo tendrá en cuenta. Que no va a ser, puede ser diferente al guardador de hecho, en el día que tú no estés. Sí. Uf, qué follón. Este del guardador de hecho nos va a matar, ¿eh? Es un poco... No, vamos a intentar que tener cuadro representativo. De todos el cuadro representativo, ya te digo que cada 6 años lo cambian. Se puede cambiar. O sea, que es que al final lo que tenemos que hacer es un buen testamento. Ya. Hay que ser un notario a que te asesore bien. Porque Vale. aunque el patrimonio protegido sea para la persona con discapacidad, ese dinero realmente es tuyo todavía, porque tú te lo estás desgravando. Es tuyo. Es una figura jurídica en la que se tiene que destinar esos bienes a la persona con discapacidad, pero tú perfectamente puedes descapitalizar ese patrimonio. Tú ahora mismo coges el dinero y lo quitas, lo que tienes que hacer es devolver todas las bonificaciones fiscales, pero es tuyo ese dinero, no es de la persona con discapacidad. Por tanto, no deja de ser, en el fondo, algo que tú todavía puedes administrar. Ya, el problema es el día que no estás. Claro, el día que tú no estás y que Pero para eso entra tienes que proveerlo en testamento. ese guardado... Vale. Una base de testamentario, un administrador. Vale, vale. Bien. De Bueno, todos modos también incluso, o sea, en ese caso, vamos a suponer, os digo, un patrimonio protegido, no sé, de 100.000 euros. En eso es ejemplo claro de apoyo judicial. Porque ahí es lo que se está diciendo al principio. Hay dos posibilidades, o bien que la guarda de hecho sea difusa o que tenga un patrimonio complejo. Que en ese caso Vale. sí que el juez y el fiscal van a interesar un curador porque es la única manera de controlar ese patrimonio. Sí, que sería un Entonces, buen... no te preocupes demasiado porque aun en el supuesto de que no hagas nada, si has dejado un patrimonio protegido, con un patrimonio protegido, el fiscal sí que va a informar favorablemente a través de un curador representativo. Sí, es una buena razón para que lo haga, Es efectivamente. una buena razón para hacerlo porque entonces es que entonces dejas desprotegido completamente a la persona con discapacidad. Entonces, la única manera de saber qué se hace con ese dinero que sus padres le han constituido durante toda su vida es mediante dación de cuenta anual ante el juez. Entonces, eso solamente lo hacen los curadores. Visto, Así que vale. no te preocupes demasiado porque en el caso del patrimonio protegido los fiscales sí que piden la curatela representativa. Pues ahí es un truco, ¿no? Ahí hay un truquillo. El truco, para Bueno. constituir un patrimonio protegido tienes que tener dinero para constituirlo. Ya, bueno, pero te quiero El decir truco no todo que el mundo lo tiene. ya, El bueno, problema es que alimentarlo cuesta muchísimo, claro, ese pero es el está bien problema. saberlo, quiero decir. Y anualmente hay que ir al notario y es un follón. O sea, pero bueno, a ver, patrimonio protegido, soy fan del patrimonio protegido, pero claro. Hay familias que lo van a hacer sí o sí, si ya saben que con un patrimonio protegido es más fácil poder tener. Es que, claro, ahí sí que hay un patrimonio de la persona que administrar importante, no son una pensioncita, o sea, o yo qué sé, sino que es ya, o es heredero junto con otras personas de un piso. Estamos hablando de un patrimonio constituido para él mismo. Entonces, en ese caso, Vale. el fiscal sí que lo va a solicitar. Oye, muchas gracias, Natalia. Nada. Muy amable. Gracias. Mira, una pregunta más. Yo entiendo que no pasa nada, De pero todos bueno, sí. modos, escucha, ya para apuntar, y en el caso de que nos lo nombren, iros al juzgado a presentar la demanda contenciosa. Y si nos dan la razón, apeláis a la audiencia. Es decir, lo que no se puede hacer no es contentarse con lo que pase. O sea, que por eso os digo que yo creo que alguien que lo pelea y lo razona lo va a conseguir. O sea,
no somos, los jueces podemos, algunos a lo mejor no estar muy metidos en esto, pero lo que es razonable, y si no lo va a ver la audiencia en apelación. O sea, que no os rindáis ante una oposición por parte del fiscal en un expediente de juicio voluntario, que a lo mejor el fiscal no ha sabido en ese momento verlo y a lo mejor luego sí que lo ve en el procedimiento judicial contencioso. O sea, que yo os he hablado de los riesgos, pero no necesariamente se tienen que producir. ¿Vale? Perdón. Nada, nada. Ya para ir terminando, preguntan, si no tienes el reconocimiento de discapacidad, ¿se puede plantear un expediente de jurisdicción voluntaria para medidas de apoyo? No es imprescindible, ¿no? Pero hay que fundamentar muy bien. Por supuesto que sí. De hecho, todos los días se están presentando expedientes de jurisdicción voluntaria para apoyo de discapacidad de personas con discapacidad, porque son deterioros cognitivos de personas mayores, por ejemplo, personas ancianas, a las que no se les ha reconocido ningún grado de minusvalía. Vale. Con presentar informes concluyentes, claro, hay que presentar informes concluyentes, informes de neurología, de rehabilitación o de... Está fundamentada la petición. O de psiquiatría, claro, que te diga el psiquiatra, pues tiene un trastorno de esquizofrenia paranoide, no sé cuántos, o del neurólogo que tiene una parálisis cerebral, que cursa con tetraplegia, o sea, que por lo menos tengas datos de que esa persona tiene una discapacidad, claro. Vale, vale. Vale, pues parece que no hay más preguntas. Por ir cerrando, yo voy a dar paso ahora a Agustina Borrás, que es la presidenta, en la actualidad es la presidenta de Aspace Madrid y de la asociación Atempace. Y bueno, antes de darle paso, voy a poneros os pido, pues la última cosilla que os pido, os voy a poner en el chat el enlace para hacer un cuestionario de valoración de la sesión. Os pido por favor que lo cumplimentéis. Son menos de 2 minutos. ¿Vale? Os lo prometo, lo he hecho yo para que sean menos de 2 minutos. Os pido, por favor, pues que lo cumplimentéis para comentarnos qué os ha parecido, si os ha parecido útil, si no, qué otros temas os gustaría que tratáramos en el futuro. Entonces, la última, una vez más, esto nos viene muy bien y nos sirve mucho para mejorar, porque siempre hay margen de mejora. Entonces, ahí os lo dejo en el chat y nada, Agustina, cuando quieras para cerrar. Nada, fenomenal. Pues francamente para nosotros, para todos nosotros es muy, muy necesario escuchar a Natalia. Yo te lo agradezco mucho. Gracias, Agustina. Ya hemos tenido varias oportunidades de poderte escuchar y la verdad que yo siempre entiendo que nos quedamos muy tranquilos porque hay como muchas incertidumbres. A veces tenemos más miedo empezamos a sospechar que se ciernen amenazas que a lo mejor luego no son tales y yo te agradezco muchísimo que nos hayas dejado tranquilos con que la guarda de hecho es un recurso adecuado para la protección de nuestros hijos o al menos durante una gran parte de su vida. Luego uno de nuestros fantasmas y es que quedaban más desprotegidos, pues a lo mejor ya se nos ha asentado un poco y empezamos a tener menos miedo y estar tan pegada, ¿no?, a lo que pasa en los juzgados y a lo que pasa en la vida familiar con discapacidad como estás tú, pues nos hace tenerte siempre como un referente y desde luego Ana te tiene como un referente y en Atempace te tenemos, por supuesto, y lo sabes. Y bueno, pues en Aspace Madrid también agradecemos mucho que nos hayas colocado un poco y que hayas estado disponible para todas estas preguntas y desde luego efectivamente las leyes son vivas y contribuiremos, ¿no?, a que sigan evolucionando, por supuesto para reconocer derechos, pero para reforzar la protección de las personas y las familias que necesitan protección, con lo cual pues también estamos para esto, las entidades sociales, ¿no?, para celebrar el avance en derechos y para vigilar que no hay desprotección ni para las personas ni para las familias. Así que fantástico, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. En nombre de Marisa os recuerdo a todos los asistentes que Marisa necesita vuestra opinión para que de aquí en adelante pues otros temas o otra profundización en temas que hayan salido de aquí pues podamos hacer mejor que hemos hecho hasta hoy
Y por lo demás, pues nada, danos un titular, Natalia, para cerrar y cerramos. Pues nada, que has hecho tu mejor resumen que yo. Agustina, no nos preocupemos tanto, estamos en un momento de cambios, creo que hay cosas muy positivas de la ley, muy positivas de la ley, y yo creo que todo lo que contribuya a estigmatizar menos a las personas con discapacidad es muy bueno. Yo creo que algunas cosas se mejorarán y no nos asustemos porque yo creo que al final estamos en buenas manos desde el punto de vista de trabajadores sociales, de jueces, fiscales, médicos forenses, y que las amenazas, lo que decía Agustina, son difusas porque no las conocemos, pero luego yo creo que en el día a día todo esto se va a normalizar muchísimo más y al final ojalá que se desjudicialice bastante en las familias normales y corrientes que no tenemos tampoco grandes patrimonios.